Ok, muy buenas tardes nuevamente. Hablemos un poco de los marcadores ecográficos de cromosomopatías en el segundo trimestre, yéndonos un poquito el enfoque al síndrome de Down, algo que muchos de nuestros pacientes nos preguntan con regularidad, sobre todo en toda la Latinoamérica. Sí, si bien sabemos que no podemos decirles al 100% que tenemos un feto Down o no está corriendo. Start from the top. Start from the beginning. Mm-hmm. Just, again. Again? Whenever you're ready. Okay. ¿Ya? Go. Ok. Buenas tardes. Nuevamente, hablemos de marcadores ecográficos de cromosomopatías en el segundo trimestre y enfoquémonos un poquito hacia la pregunta que habitualmente nos hacen los pacientes acerca de si podemos identificar o no un paciente con síndrome de Down. El síndrome de Down es la más común de las anormalidades cromosómicas en los recién nacidos y tiene como resultante un fenotipo caracterizado por malformaciones mayores, incluyendo alteración congénita cardíaca y atresia duodenal. Es la anomalía cromosómica más común en los nacidos vivos, 1 en 700 a 1 en 1000, masculino 1, femenino 1, no respeta sexo. Su incidencia se incrementa de manera importante conforme la edad materna rebasa los 35 años o se presenta mucho en edades menores a los 20 años, en donde también su incidencia es importante. El fenotipo es debido a una trisomía que afecta al cromosoma 21, ya sea en forma total o parcial, 21q de lección 22. 95% de los casos presentan alteración total, 3% son traslocaciones y 2% son mosaico. Dentro de su teratogenia no se ha comprobado factor medicamentoso, alimenticio o ambiental que le pueda predisponer. El rastreo o screening se puede realizar mediante un cribado con biopsia de vellosidades coriales, amniocentesis o cordocentesis, la combinación de la edad materna y fetal con marcadores bioquímicos en el suero materno y, por supuesto, la evaluación ecográfica. El pronóstico, el incremento en la mortalidad infantil se da por las malformaciones cardíacas, los efectos del tracto alimenticio. Y en el síndrome de Down es importante que revisemos el pliegue nucal, la biometría de huesos largos, la pielectasia renal, hipercogenicidad del contenido intestinal, hipoplasia de la falange media del quinto dedo, foco ecogénico intracamerado, intracardíaco y, por supuesto, todas las demás malformaciones estructurales. El pliegue nucal lo podemos encontrar en fetos entre las 14 a 18 semanas que muestran un pliegue mayor a 5 milímetros, 6 milímetros. Fetos entre las 19 a 24 semanas que muestran un pliegue mayor a esos 6 milímetros. 12% de las translucencias nucales evolucionan a un pliegue nucal y está perfectamente referenciado en la literatura. Fémur y húmero cortos, ¿sí? Particularmente entre las semanas 17 y 19, de acuerdo a Plath y colaboradores, aunque tenemos que reevaluarlo en la semana 20 a 24 para poder saber qué tan cortos están quedando. La pielectasia, en donde tendríamos una dilatación de la pelvis renal mayor a 4 milímetros entre las 15 a 20 semanas, mayor a 5 milímetros de las 20 a las 30 semanas y 7 milímetros entre las 30 a las 40 semanas. De acuerdo a los grados de hidronefrosis después de la semana 20, ¿sí? Ahí los tenemos cuando es fisiológico, cálices normales, una dilatación moderada, leve, moderada o severa, ¿sí? Y diferentes tablas que nos hablan de ellos. El intestino hiperecoico, siempre le vamos a considerar hiperecoico si su ecogenicidad es semejante o adyacente a la del hueso que se encuentra ahí alrededor de él o cercano a él. Si es tan brillante como puede ser el hueso del fémur, el hueso de la columna o precisamente los huesos de la cadera fetal, entonces sí lo consideraremos como tal un intestino hiperecoico. Hipoplasia de la falange media del quinto dedo. Sabemos que 60% de los niños con síndrome de Down llegan a cursar con hipoplasia y clinodactilia del quinto dedo. Esto es algo que se puede identificar
entre las semanas 15 a 20 de ahí en adelante. No siempre es muy fácil poderlo ver, hay que ser muy cuidadosos, debemos de tener la fortuna de que el feto se encuentre con la mano abierta, debemos de recordar que sobre todo las extremidades son las que más rápidamente mueven, ¿sí? Y que ellos precisamente van a abrir y a cerrar las manos. Ese es el momento en el que los tenemos que ver, pero al menos en mi experiencia es más fácil ver las manos desde la semana 26 hacia abajo, ¿sí? Que el poderlo ver más adelante, en donde ya realmente se dificulta mucho por la posición y la relación que guarda con otras estructuras. La ecogenicidad intracameral. La presencia de calcificaciones en los músculos papilares se asocia a fetos con trisomía 21 y 13. Esto descrito por Roberts y colaboradores, al igual que Bromelli, Venas, Serraf y colaboradores. Es muy importante verlos, saber identificarlos, ver si se acompañan con el movimiento de apertura y cierre valvular. A veces pueden estar muy cerca de las válvulas mitral o tricuspidia. Y dentro de las malformaciones estructurales que vamos a encontrar, hay que evaluar defectos cardíacos, higroma quístico, onfalocelia, atresia duodenal, hidrotórax, ventriculomegalia cerebrales, agenesia de cuerpo calloso, ano imperforado, pabellones auriculares pequeños, hipoplásticos, aparte de la mala posición que puedan tener, lóbulo frontal del cerebro pequeño, pliegue simiesco en la mano, otra situación muy difícil de ver, separación del dedo mayor del pie, sandal foot, diámetro transverso cerebelar alterado y hueso ilíaco corto. A todo esto, la doctora Beryl Benazerraf le ha dado una clasificación. El pliegue nucal mayor a 6 milímetros tiene un valor de 2, malformaciones mayores se van punteando en 2 también, fémur corto, húmero corto, pielectasia, intestino ecogénico, ecogenicidad intracameral e hipoplasia de la falange media, el quinto dedo, pliegue simiesco, etcétera, simplemente tendrán un valor de 1. Sí, esto es bastante subjetivo, pero es muy importante que nosotros lo sepamos y lo logremos identificar. Por supuesto que cualquiera de estos marcadores de manera aislada, no es el que nos va a sugerir la posibilidad de una trisomía. Aquí tiene que entrar en juego el evaluar la edad materna mayor a 35 años, los hallazgos ultrasonográficos y además el análisis bioquímico en sangre materna, si es posible hacerlo. En muchos lugares de nuestra queridísima América Latina no siempre se tiene acceso a este recurso, o bien los pacientes no siempre tienen el recurso económico suficiente para hacerlo. El análisis bioquímico en sangre materna se sugiere la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica humana y el estrío libre, fundamentalmente. Recordando que la alfa-fetoproteína es la proteína sérica principal en las primeras semanas de vida fetal, constituye un importante marcador en los defectos del cierre del tubo neural cuando se encuentra en niveles altos, constituye parte del screening sérico entre las 15 y 22 semanas de gestación, la hormona gonadotropina coriónica, muy conocida por ustedes, al igual que el estrío libre. Sí, y los marcadores que utilizamos en el primer trimestre, la fracción beta libre de la hormona gonadotropina coriónica, tanto como la proteína A plasmática. Se ha propuesto realizar el triple marcador serológico a toda paciente embarazada mayor a 35 años de edad, con lo que supone que se reduciría el número de amniocentesis de manera considerable, bajando con ello el índice de mortandad fetal post-amniocentesis. Todo esto utilizándolo junto con los marcadores ecográficos de búsqueda de cromosomopatías que hacemos en el primer trimestre del embarazo. ¿Okay? No siempre la manera rutinaria de ofrecer amniocentesis a las mujeres de 35 años o más es precisamente la más adecuada si no se realiza un tamizado serológico materno de acuerdo a James y colaboradores. La incidencia de síndrome de Down al término de la gestación ha venido variando en diferentes series, este es de 1997, junto con algunas otras que podemos nosotros ver. La ventriculomegalia es importante que sepamos nosotros medir el diámetro del atrio ventricular, 10 milímetros a nivel del glomus del plexo coroideo, limítrofe o leve, 10 a 12 milímetros, franca más de 13 milímetros y por supuesto también se ha hablado mucho, aunque en la actualidad se ha descartado
detectado ya la separación de la pared ventricular del plexo coroideo, sin embargo sigue siendo digna de tomarse en cuenta. La ausencia o presencia del cuerpo calloso, que también tenemos que identificar nosotros, ver ese famoso dumpling y crecimiento de los ventrículos, así como si encontramos, ¿sí?, signo de limón, signo de la banana en la región posterior del cerebro, en la fosa posterior, ¿sí? Cuando los dedos están sobrepuestos en la mano, un dato también muy importante, el famoso pie en sandalia del que ya hicimos mención o referencia. Por lo tanto, también tenemos que ir a revisar muy bien esas estructuras, esperar el corte adecuado dentro de lo que ya les comenté, los movimientos que puede estar haciendo el feto, que a veces son sumamente rápidos. Entonces, todo esto nos podría ayudar a identificar, sin olvidarnos de la hipoplasia, ¿sí?, del hueso nasal, y por supuesto de la relación del ángulo facial, que nosotros también vamos a evaluar. Entonces, las cromosomopatías son sumamente importantes y dentro de estos marcadores, estos son los que podrían ayudarnos, orientarnos hacia lo que pudiera ser identificar un probable síndrome de Down. Muchísimas gracias.